La mansión Vance, en lo más alto de Beverly Hills, era una declaración de poder, un cubo de cristal y mármol tan inmaculado como frío que desafiaba el gélido atardecer de Los Ángeles. El invierno, que se colaba por las enormes ventanas minimalistas, parecía más una ausencia de calor que una estación, envolviendo el ambiente en un silencio pesado, roto solo por el susurro discreto del sistema de ventilación y la voz áspera de la niñera. Dentro de esta jaula dorada, el contraste era desgarrador. Riqueza absoluta y la miseria de un corazón que se apagaba. La opulencia de la sala, con sus obras de arte modernas y tecnología de punta, servía solo para amplificar la soledad y el fracaso silencioso que allí se cocinaba. David Vance, de 40 años, el CEO que movía los hilos de un imperio tecnológico global, estaba de pie junto a la cuna, una figura tensa y perfectamente vestida en un traje italiano, un escudo contra el caos que sentía. Su rostro, agotado y con ojeras permanentes, reflejaba una frustración controlada, el tipo de impotencia que ningún cheque de $1.000 millones podía resolver. Lo tenía todo, el poder, el dinero, el respeto de Wall Street, pero en ese momento era solo un padre derrotado viendo cómo su hijo se marchitaba lentamente, a pesar de estar rodeado de lo más caro que el mundo podía ofrecer. Su mirada, fija en la escena que se desarrollaba, era la de un hombre que había perdido el control, su mayor temor. En el centro de la escena, Manuel Vance, de apenas 3 años, se encogía en su silla de alimentación de diseño, luciendo dolorosamente frágil y pálido, un lirio marchito en un jarrón de oro. Sus grandes ojos azules, demasiado expresivos para un niño de su edad, miraban la cuchara con un miedo que trascendía el simple capricho. Estaba rodeado de un séquito de profesionales, una niñera jefe, una nutrióloga pediátrica y a la distancia, David. Pero lo que faltaba era visible, el calor simple, el tacto suave, la mano que alimenta por amor y no por obligación profesional. La soledad del niño en ese entorno era una declaración visual de la frialdad de la mansión. La niñera jefe, una mujer de expresión severa y uniforme impecable, intentó por 5ª vez acercar la papilla. El objeto en cuestión no era una cuchara cualquiera, sino parte de una vajilla de plata maciza, fría y pesada. El metal, al tocar levemente el borde del plato de porcelana fina, emitió un pequeño y metálico clang, apenas perceptible para los adultos, pero que en el silencio opresor de la mansión se sintió como un trueno. Manuel se sobresaltó. Sus pequeños hombros se tensaron. «No, no, no», murmuró girando la cabeza, sellando sus labios en una obstinada pero silenciosa protesta que ya duraba meses y le estaba costando el peso. En ese instante de rechazo, Carolina Ríos, la nueva empleada de la limpieza, se detuvo discretamente en el umbral, con un paño de microfibra en las manos, justo después de limpiar las escaleras de mármol. Ella venía de un mundo donde el ruido de los niños jugando y el metal solo significaba el tazón de comida de un perro, no cubiertos de plata. Sus 32 años y una vida de cuidar a sus hermanos menores en el campo le habían dado una intuición aguda. A diferencia de los profesionales, ella no se centró en la recusa de comida, sino en el gesto del niño, el sobresalto por el pequeño sonido metálico, la aversión al brillo frío de la cuchara. Nadie más lo notó, estaban demasiado centrados en la técnica. David, que ya había invertido cientos de miles de dólares en especialistas y tratamientos, sintió un peso familiar en el estómago. La impotencia era la única emoción genuina que le quedaba. Se frotó las sienes, sus ojos azules fijos en el pequeño rostro de su hijo. Había intentado llenar el vacío de la madre con lujos y ciencia, pero solo había logrado crear un ambiente estéril. La niñera suspiró con frustración.
No quiere, señor Vance. Debemos considerar la sonda. El doctor Peterson ya lo sugirió. Esta frase tan técnica y carente de humanidad actuó como el gesto o frase marcante que dio inicio a la trama. El mundo de David se estaba desmoronando bajo el peso de la objetividad fría. Manuel, por su parte, solo buscaba la paz. Sus ojos vagaban por la sala, deteniéndose brevemente en la figura de Carolina, una persona que emanaba un calor sutil y que estaba vestida con la sencillez de una camisa de algodón. Para él, ella no era un profesional más. Era la única ruptura en la rigidez de la casa, un punto de anclaje en medio del caos. El rechazo de la comida no era un síntoma de enfermedad, sino una protesta muda contra la frialdad del ambiente, una búsqueda desesperada de un tacto simple que el lujo había eliminado. Mientras David se giraba para dar una orden que posponía la internación, la simple idea le aterrorizaba, reviviendo el trauma de la pérdida de su esposa en un hospital. Carolina dio un paso atrás, desapareciendo en el pasillo con la certeza recién descubierta. La solución, pensó con una claridad humilde, no estaba en el material de la cuchara, sino en el calor de la mano que la sostenía. Había presenciado una humillación, la humillación del dinero y del poder frente a la simpleza de una necesidad básica. David, el gran CEO, había sido derrotado por un pedazo de plata. ¿Han sentido alguna vez que lo más simple es lo que más falta les hace? Comenten qué detalle de la historia les hizo sentir ese vacío y sigan viendo para saber si la riqueza de David logrará salvar a Manuel. Estou escrevendo o ato 2, contexto e desenvolvimento. Ato 2, contexto e desenvolvimento. 22 parágrafos. La vida de David, antes de la enfermedad de Manuel, ya era un vacío elegantemente decorado. 2 años atrás, la muerte repentina de su esposa, Ana, debido a una enfermedad fulminante, había destrozado la fachada de su existencia perfecta. Ana era el calor, el único amortiguador entre David y su ambición fría. Su pérdida no solo dejó un agujero emocional, sino que también expuso la fragilidad de David como padre. El dolor se convirtió en un trauma interno, un miedo paralizante a perder a Manuel de la misma manera inesperada, y lo compensó de la única forma que conocía, con una lluvia de riqueza y el control obsesivo. Creía que si podía comprar el mejor médico, la mejor tecnología y la mansión más segura, podría evitar el destino. Manuel, el hijo del millonario, vivía en un régimen de horarios, monitores y silencios. Sus 3 años eran una sinfonía de estrés subliminal. Su recusa alimentaria no era una rareza médica, sino la traducción física de la atmósfera de su casa. El niño había heredado la sensibilidad de su madre y la tensión silenciosa de su padre lo asfixiaba. Se le negaba la simple alegría de ensuciarse las manos o comer con utensilios de plástico ruidosos. Todo era impecable, estéril y por lo tanto aterrador. Su única forma de protesta, su último acto de esperanza contra la frialdad, era rechazar lo único que necesitaba para crecer: la comida. La mañana siguiente al incidente con la cuchara de plata, mientras la niñera jefe estaba ocupada planificando la próxima consulta con un especialista de Nueva York, Carolina se deslizó en la cocina, un espacio más parecido a un quirófano que a un lugar de preparación de alimentos. Abrió su pequeña bolsa de trabajo y sacó sus tesoros humbles, una cuchara de palo, simple, de madera clara, sin barniz, y un tazón de plástico, de un amarillo brillante y alegre, que contrastaba con la porcelana blanca. Estos objetos, que traían el aroma de un mundo más simple y ruidoso, eran su arma secreta. Era una violación de las reglas de David, pero su intuición le decía que la urgencia de afecto superaba la etiqueta. Cuando encontró a Manuel en su silla alta, Carolina no se paró sobre él. En su lugar, se sentó en el suelo frío de mármol, acortando la distancia física y emocional.
Comenzó a tararear una melodía suave, casi inaudible, una canción de cuna que su abuela le cantaba un campo, una tonada que no estaba en ninguna lista de Spotify de música para bebés millonarios. Dejó la cuchara de plata lejos, sin forzar, sin hablar de comida, solo la presencia silenciosa y el canto. El tazón amarillo era el único punto de color cálido en la habitación. La niñera habitual había preparado una papilla de vegetales de textura perfecta, pesada y medida con precisión científica. Carolina, sin embargo, solo tomó una pequeña porción en la cuchara de palo. El tacto de la madera era cálido y mate, desprovisto del brillo agresivo del metal. Al acercarla a Manuel, no hubo ningún clang aterrador, solo el silencio suave. El niño, fascinado por el color del tazón y la voz tranquila, y sintiendo la ausencia de presión, abrió la boca. El toque amable del palo en sus labios fue la conexión perdida. Comió una cucharada, luego dos. Por primera vez en meses, Manuel se terminó una porción completa. David, sin que nadie lo supiera, estaba observando la escena. No estaba en la sala, sino en su estudio, viendo la transmisión de la cámara de seguridad de alta definición, un hábito que había desarrollado para monitorizar la salud de Manuel. Esperaba ver la habitual frustración, la resistencia de su hijo. En su lugar, vio a Carolina, sentada en el suelo, un acto impensable para el personal de la mansión, cantando. Vio el tazón amarillo y vio la pequeña boca de Manuel abriéndose. Las lágrimas se acumularon en los ojos de David, no por tristeza, sino por el shock de la revelación. No fue el doctor Peterson, ni la última tecnología. Fue una mujer humilde con una cuchara de palo y una canción. El vínculo emocional comenzó a forjarse a través de ese acto de desobediencia intuitiva. David salió del estudio y fue directamente a Carolina sin la máscara de CEO. ¿Qué hiciste? Su voz era un susurro ronco, cargado de alivio y vergüenza. Carolina, sin petulancia, solo mostró la cuchara de palo. No le gusta el ruido del metal, señor, y necesita algo simple. Un tibio, no frío. David vio la sabiduría en sus ojos, una sabiduría práctica que su fortuna no podía pagar. En ese instante, tomó una decisión radical que desafiaría todo su mundo de élite, confiar ciegamente en Carolina. A partir de ese día, Manuel no comió sin Carolina cerca. La niñera jefe, la fría y arrogante señora Eleanor, no tardó en percibir la amenaza a su autoridad académica. Ella y el doctor Peterson, el pediatra de la élite que cobraba $1000 por consulta, conspiraron. Ella no tiene calificaciones, señor Vance, argumentó Eleanor, con un tono de desprecio apenas disimulado, en un diálogo lleno de tensión. Sus métodos son una regresión, un riesgo de higiene. Solo personal certificado debe manipular la nutrición de un niño tan frágil. David, que siempre había venerado los títulos y las credenciales, sintió la presión externa. El conflicto era claro. La ciencia fría contra la intuición simple, el miedo interno de David, el trauma de haber perdido a Ana por un fallo de la ciencia, ahora se cruzaba con su necesidad desesperada de proteger a Manuel. «Manuel está comiendo», replicó David con una calma forzada, la tensión vibrando en su voz. «Mientras coma, la calificación que tiene es irrelevante para mí. Lo que ella tiene es lo que ustedes no le dieron. Resultado». La defensa de Carolina fue el primer acto de rebeldía de David contra su propio sistema de valores. Carolina, por su parte, nunca buscó el conflicto, solo se dedicó a crear un refugio de calidez para Manuel. Poco a poco, el niño empezó a sonreír, una sonrisa pequeña pero un sol radiante en la frialdad de la casa. Ella trajo cuentos de animales sencillos y juegos de tierra, contrabandeados de su mundo. Manuel reaccionaba a la textura del barro y a las historias de árboles, elementos que David había prohibido por miedo a los gérmenes.
La casa de cristal, antes un mausoleo de lujo, comenzó a ser invadida por la humanidad desordenada. David observaba esto a través de las cámaras, viendo cómo el dinero no podía comprar el pequeño milagro que ocurría en su propia sala. La tensión aumentó cuando Eleanor comenzó a sabotear a Carolina, escondiendo el tazón amarillo o aumentando la música clásica en el cuarto de Manuel para romper el silencio que el niño buscaba. El obstáculo externo se hizo burocrático y malicioso. David, inicialmente ciego a las pequeñas intrigas, fue alertado por la nueva expresión de miedo en los ojos de Manuel. El niño, que apenas había comenzado a florecer, se estaba marchitando de nuevo bajo el peso de la hostilidad. David tuvo que intervenir de forma más drástica y pública, lo cual era un infierno social para el hombre que valoraba la discreción. En un momento de confrontación, David encaró a la señora Eleanor frente a Carolina. Si el niño se niega a comer una vez más, no culparé a la cuchara, la culparé a usted. La señora Eleanor, sintiéndose desautorizada y humillada por la nueva confianza en una campesina, escaló el conflicto. Llamó al doctor Peterson, exagerando una ligera fiebre que Manuel tenía una tarde, e insistió en que los métodos de Carolina habían sido un riesgo, un peligro real de infección. David, enfrentando la posibilidad de perder su nuevo anclaje de esperanza, sintió como el miedo interno de la pérdida lo paralizaba de nuevo. La conexión afectiva entre David y Carolina, inicialmente profesional, se transformó en una alianza de valores. Compartían la misma meta, la salud emocional de Manuel. David empezó a confesar sus miedos, pequeños fragmentos de su dolor por la muerte de Ana. Carolina, sin juzgar su riqueza, le ofrecía el consuelo simple de quien ha conocido la pérdida en su vida. «El dinero no tapa los agujeros del corazón, señor», le dijo una tarde, mientras limpiaba una lágrima silenciosa de su rostro. «Solo el tiempo y el amor». David estaba a punto de descubrir que la mayor pobreza no estaba en el bolsillo, sino en la incapacidad de amar sin reservas, de dar tiempo en lugar de cheques. Estou escribiendo o ato 3, clímax emocional. ATO 3, clímax emocional, 18 parágrafos. La escalada de la tensión alcanzó su punto crítico una noche de tormenta, cuando la luz parpadeaba en la mansión y el silencio habitual fue reemplazado por el ruido atronador de la lluvia golpeando el cristal. Manuel, debilitado por el estrés de los últimos días y la hostilidad velada de la niñera jefe, se despertó con una fiebre alta y un llanto inconsolable. Su respiración se hizo agitada, un sonido aterrador en el silencio forzado de la casa. David, al escuchar el monitor de bebé, se precipitó a la habitación, el pánico golpeándolo como una ola fría, reviviendo el terror paralizante de la noche en que perdió a Ana. El doctor Peterson, alertado por la señora Eleanor, que vio la oportunidad de retomar el control, llegó en 20 minutos. Su presencia era una fría promesa de ciencia y tecnología, pero completamente desprovista de consuelo. Después de un examen rápido, el doctor, con su habitual arrogancia clínica, sentenció: «Necesita ser internado de inmediato, David. No podemos arriesgarnos a una deshidratación o una sepsis aquí. Lo llevaremos al St. Jude lo antes posible». La palabra «internar» resonó en la mente de David, un eco del dolor y la pérdida que la riqueza no pudo evitar. Era la línea final, el punto de no retorno entre la ciencia fría y el corazón caliente. David miró a su hijo. Manuel, a pesar de su fiebre, extendía una pequeña mano, no hacia el médico ni hacia la niñera, sino hacia la puerta. Era un pedido mudo de la única persona que había traído paz a su mundo, Carolina. La imagen de Manuel, buscando desesperadamente el calor humano en lugar del tubo de ensayo, fue la descarga eléctrica que David necesitaba. Su decisión emocional fue instantánea e irrefutable.
Se puso de pie, su traje impecable contrastando con el caos de sus emociones, y su voz, aunque baja, tenía la firmeza de un CEO que tomaba la decisión más importante de su vida. «No se va a ir a ninguna parte, doctor», declaró. David, con la mirada clavada en Peterson. «No lo voy a poner en un ambiente frío y solitario. Ya perdí a mi esposa en un hospital. No voy a perder a mi hijo de la misma manera». El médico intentó protestar, hablando de protocolo y riesgo, pero David lo interrumpió, su transformación comenzando a manifestarse en esa defensa apasionada. «Mi hijo necesita algo más que ciencia. Necesita paz. Y la única persona que se la ha dado está siendo saboteada por su equipo. Se van». David despidió al médico y a Eleanor en el mismo aliento, un acto de fe ciega en la intuición de Carolina. En ese momento, Carolina, que había sido enviada a su habitación por Eleanor, regresó al escuchar el alboroto. Al ver la fragilidad de Manuel, no dudó. Ignorando a David y al médico que se retiraba, fue directamente a la cuna. Se arrodilló, su rostro humilde bañado por las lágrimas. La conexión pura se manifestó en ese gesto. No una niñera, sino una figura de cuidado genuino. Abrazó a Manuel suavemente. Su calor, simple sirviendo de refugio contra la fiebre y el miedo. «Tranquilo, mi vida, estoy aquí. No te vas a ir», susurró, y comenzó a cantar la misma canción de cuna del campo. David observó la escena, y fue la visión de las lágrimas de Carolina, más que la fiebre de Manuel, lo que finalmente rompió la presa de su control emocional. Vio la desesperación pura en ella, el dolor no profesional, sino maternal, que reflejaba el suyo. El billete de $1,000 millones en su cuenta no valía nada frente a esa manifestación de afecto. Se derrumbó, literalmente. Cayó de rodillas junto a la cuna, el CEO de la tecnología, el hombre de acero, reducido a sollozos. «Yo solo quería comprar tiempo», confesó David, las palabras cargadas de años de dolor acumulado, su voz temblando por la liberación de su trauma. «Comprar más un minuto con la madre de él. Lo perdí. Perdí a Ana y me quedé con Manuel. Y pensé que si lo rodeaba de lujos, si tenía el mejor, nunca se iría». Miró a Carolina, sus ojos rojos y desesperados. «No puedo perderlo también. No puedo soportar esta soledad, Carolina. ¿Ves? Soy rico, pero soy el hombre más solo del mundo». Esta declaración de vulnerabilidad fue el diálogo transformador, la evidencia de que el protagonista había cambiado. Carolina, aún acunando a Manuel, le ofreció el consuelo que nadie se había atrevido a dar. «Señor Vance, él no se va a ir. Usted no tiene que comprar el tiempo, tiene que darlo». Su tono era suave, pero firme. «No lo perdió. Él está aquí. Pero el vacío de su corazón lo tiene más enfermo que cualquier virus. Él necesita su calidez, no su dinero». Ella puso la mano de David sobre el brazo del niño, forzando un contacto físico que él había evitado por miedo a la fragilidad. Él solo quiere a su papá. Ese contacto, el calor de la piel de su hijo bajo su palma temblorosa, fue la revelación final. David comprendió el secreto. El niño nunca había necesitado la ciencia o la plata, sino el calor, el silencio, el tacto simple de un padre. El sufrimiento de Manuel era el espejo de la pobreza emocional de David. Se quedó allí, de rodillas, abrazando a su hijo y a la mujer que le había enseñado a mirar más allá del saldo bancario. En ese abrazo no había CEO ni empleada, solo dos almas unidas por la vida que intentaban salvar. La mañana siguiente trajo una calma inusual a la mansión. David, agotado, pero con una paz que no había sentido desde la muerte de Ana, se despertó en el sofá de la habitación de Manuel. La fiebre del niño había bajado, estabilizada no por medicamentos caros, sino por la presencia constante y el calor de Carolina y su padre. Lo primero que hizo David, ya sin el traje de director ejecutivo,
sino con una sencilla camisa, fue llamar a la señora Eleanor y al doctor Peterson, no para discutir, sino para despedirlos. Su voz, ahora, no transmitía arrogancia, sino la silenciosa certeza de quien finalmente entiende sus prioridades. La era de la ciencia fría y la gestión impersonal había terminado para los Vance. El cambio concreto comenzó en la decoración de la mansión. David, siguiendo la intuición de Carolina, inició una revolución en el diseño. El frío mármol dio paso a cálidas alfombras de lana y cortinas que permitían la entrada de luz natural. Los tonos neutros y estériles fueron sustituidos por colores vivos y suaves, especialmente el amarillo, el color del tazón de Manuel. Las obras de arte abstractas y amenazantes fueron retiradas, dejando espacio para estanterías llenas de libros y juguetes de madera. La casa, antes un mausoleo de lujo, comenzó a respirar como un hogar, con el aroma de la comida casera y, lo que es más importante, el suave sonido de la vida. David oficializó el puesto de Carolina, pero no como niñera o empleada. Creó para ella el cargo de gerente de bienestar y nutrición, con un salario que la liberaría de cualquier preocupación económica. El gesto no era solo un pago, sino un reconocimiento público de que su sabiduría valía más que el currículum de cualquier doctorado. David se aseguró de subrayar: «Tú has devuelto la humanidad, Carolina. No voy a pagar por tu formación. Voy a pagar por tu verdad». Carolina aceptó, con la condición de que David participara activamente, convirtiendo la función en una asociación de valores centrada en el bienestar emocional de Manuel. El multimillonario hizo la más difícil de todas las confesiones: su fracaso. En una entrevista discreta, pero sincera, con una revista de negocios, David anunció la creación de la Fundación Anna Vance. El objetivo no era solo filantrópico, sino una admisión pública de su error. Explicó que la fundación se dedicaría a enseñar cuidado intuitivo y simple a familias de todos los estratos sociales, ricos y pobres, admitiendo que el dinero puede comprar lo mejor, pero lo esencial nace de la observación atenta y el calor humano. Fue un shock para el mundo corporativo. El director general de control admitiendo que la simplicidad lo había salvado. La nueva rutina de David era irreconocible. Redujo drásticamente su carga de trabajo en Vance Global, delegando y dando prioridad a la gestión Vance a tiempo completo. Las frías mañanas de reuniones del consejo fueron sustituidas por tranquilos desayunos con Manuel, en los que David se sentaba en el suelo, con la cuchara de madera, cantando desafinadamente la canción de cuna que Carolina le había enseñado. El tiempo de calidad, antes un concepto abstracto, se convirtió en el nuevo pilar de su vida, el verdadero propósito que su fortuna nunca pudo comprar. Lo más inspirador era ver la sonrisa de Manuel. El niño, antes pálido y retraído, comenzó a ganar peso y a interactuar. La simplicidad táctil de sus nuevos juguetes, la seguridad del amor incondicional y la paz del hogar lo curaron. La negativa a comer desapareció, sustituida por la simple alegría de comer puré de calabaza. La moraleja de la historia era evidente. La sabiduría de la simplicidad había triunfado sobre la frialdad de la riqueza. David, finalmente, había encontrado la paz y la conexión profunda que había perdido con la muerte de Ana, y la encontró en el lugar menos esperado, en la humildad y la intuición de una desconocida.